Bueno, hola a todos, buenos días. Gracias por estar aquí en esta segunda edición de StarCon. Ese de ahí soy yo, soy Gonzalo Carracedo. Trabajo como consultor de ciberseguridad y ahora Innovation Advisor en Tarlogic Security, que es una pequeña consultora que tiene sede en Galicia y que han abierto hace relativamente poco una oficina en Madrid, en Las Tablas. Mi departamento se puede considerar como el departamento de ciencia loca, en el que se hacen un montón de proyectos chulos. También son rentables, ¿vale? No me dedico a hacer el idiota. Tengo por ahí una serie de proyectos ahí abiertos para que le echéis un vistazo, sobre también no solo temas de seguridad, sino también temas de radiociencia en general, ¿vale? Ahí meto temas de radioastronomía y demás que me encantan. Este día voy a hablaros un poco del tema de radio, orientado más al tema de la seguridad, al tema de la inteligencia de señales. ¿Vale? Esto es lo que voy a contar. De todos esos 7 puntos que voy a cubrir, os aviso que el punto del 2 al 4 va a ser álgebra lineal en cuerpos discretos, en particular cuerpo de Galois GF2, ¿vale? Es matemática, es duro, lo siento, pido perdón por adelantado, pero intentaré hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Luego, ya todo lo que es 5, 6, 7 va a ser todo con demos y demás, y creo que todos más o menos lo vais a entender. O sea que, sin más, si queréis desconectar, no me voy a enfadar. Pero a partir del 5 os quiero ver con los ojos abiertos. Vale, pues vamos allá. ¿Qué es esto un poco del comment? ¿Vale? Bueno, supongamos un sistema receptor de una señal digital típico, ¿vale? Bueno, ni de broma penséis que todos los sistemas receptores son así, ¿vale? Esto es uno en particular, pero hay tropecientas configuraciones. En este caso, vamos a suponer, un sistema que está basado, en una pequeña antena que recibe algo, que tiene un filtro paso banda para deshacerse de todo lo que no es la banda de interés. Esto pasa a cierta etapa de RF que, hace el mixing, el filtrado y luego hace una parte de discretización directamente de la señal, la que tendríamos, un flujo de muestras IQ. Y a partir de ahí ya podríamos hacer todo el proceso de la señal, utilizando procesamiento digital de señal, DSP, patatín patatán, haciendo de multiplexación si procede, en caso de FDM, y luego toda la parte de recuperación de portadora, sincronización a los símbolos, y a partir del flujo de bits, separar todo esto en tramas del tamaño adecuado, y luego, toda la parte de codificar, de deshacer toda la dispersión, de codificar otra vez, y luego esto ya pasa todo a la lógica de aplicación, que ya sabes lo que tiene que hacer, ¿vale? Ahí puede haber paquetes IP, lo que sea, me da igual. Esto lo vuelvo a decir, esto es escenario cooperativo. El transmisor quiere que tú lo recibas y te da la documentación adecuada para que tú implementes este receptor, o te lo da directamente, ¿vale? ¿Qué sucede en el caso no cooperativo? Bueno, en el caso no cooperativo, que puede suceder en muchos casos, por ejemplo, eres un auditor de seguridad y te dicen, oye, dime cómo deseguras mi sistema, o eres departamento de defensa, ¿vale? Y dicen, esta señal aquí nos parece un poco sospechosa, a ver qué podemos sacar. Bueno, pues que sepáis que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con extraer inteligencia de señales, sin saber nada de ellas, se puede hacer con cosas que puede, digamos, más o menos asequibles por un particular. En particular, para muchas bandas, la antena os la podéis currar vosotros, ¿vale? Porque es recepción y tampoco tiene que ser la mejor antena del mundo, ¿vale? Hay una parte de filtrado por paso banda y demás que podéis adquirir por ahí. La parte de DRF la podéis más o menos hacer con SDRs, que las hay bastante baratas en el mercado, que funcionan bastante bien. Luego hay partes que tienen que ver con de multiplexación que hoy por hoy solo se pueden hacer con GNU Radio, Octave, algún software así de este estilo, haciendo quizá cosas un poco a mano. Toda la parte que es identificación a ciegas de la modulación la podéis hacer con Suscan, un software que me curré, que si os acordáis de la última StarCon, pues era ese. A partir de Suscan tenéis todo un flujo de símbolos discretos que podéis tratar. Hay que ver cómo os hacéis esos símbolos a grupos de bits y luego, más adelante, pues ya llega toda la parte de codificación a ciegas, que es lo que hasta ahora no sabía cómo tratar.
¿Vale? Superado ese último escollo, que es el de la codificación, podéis pasarle este flujo de bits decodificados a vuestro equipo de hackers favorito, que ya se encargará de saber qué hacer con ello y ver si es seguro el sistema o no. ¿Vale? O cosas más oscuras que tampoco me incumben. Entonces, dicho esto, ¿vale? Ya os he dado un poco el escenario. Voy a ver cómo consigo saltar ese último escollo, que es sacar toda la codificación de los datos a ciegas. Toda esa parte pertenece a la parte de corrección de errores hacia adelante. O sea, que aquí va a haber un poco de repaso teórico, para los que os suene esto un poco a chino. ¿Qué es Forward Error Correction? Bueno, pues son todos estos mecanismos del lado del transmisor que intentan subsanar los errores que pueda haber en la comunicación antes de que sucedan. Es decir, en vez de el transmisor emite algo, el canal lo destroza y recibe un churro y el receptor dice, oye, reenvíamelo porque recibí un churro, lo que hace el transmisor es emitir un montón de información de redundancia para que, en caso de error, el receptor pueda utilizar esa redundancia y recuperar hasta cierto punto el mensaje original. Esto se consigue a través de códigos de correctores de errores, ¿vale? Hay una gran abundancia de códigos lineales, ¿vale? Se les llama lineales porque tú cuando recibes un conjunto de lo que se llama una palabra código, un conjunto de bits codificados, ese grupito de bits pertenece a un espacio lineal, de forma que si yo sumo dos palabras código con su redundancia, el resultado es otra palabra código que también es válida, ¿vale? Bueno, estos dos grandes grupos actúan sobre un flujo de información discreta, en particular bits, ¿vale? Bueno, pues los bits, con las operaciones que vamos a definir aquí, pertenecen a lo que se llama un cuerpo de Galois orden 2, GF2, lo cual quiere decir que cuando hablemos de suma con bits, lo que estamos hablando es de una operación XOR o exclusivo, y cuando hablemos de producto de bits, estamos hablando de una operación AND entre bits. ¿Vale? Y bueno, también vamos a utilizar a partir de aquí la notación K/N, que quiere decir que nuestro codificador, por cada K bits que le entran, salen N bits, los cuales estos N son muchos más que los K, y estos que hay extra son justamente la información redundante, lo que se llama información de paridad, que nos permite recuperar la transmisión original en caso de error hasta cierto punto. ¿Vale? Bueno, hay, digamos, dos grandes grupos de códigos lineales. Los primeros son los códigos bloque, ¿vale? Lo que se hace es, tienes todo tu grupito de bits que quieres transmitir y los partes en trocitos de tamaño fijo, en particular tamaño K. Esos grupitos de K bits les aplica una transformación para dar un bloque más grande de tamaño N, ¿vale? Pues ese incremento de tamaño es justamente la información de paridad. Si además es lineal, esa transformación que se está haciendo se puede expresar simplemente como una matriz. Una matriz que va a tener n filas y k columnas. ¿Vale? Y bueno, si además luego se da el caso lineal y sistemático, quiere decir que esos k bits que estoy metiendo en mi codificador van a aparecer a la salida inalterados, ¿vale? Y los bits extra son justamente información de paridad, que podéis verlos como algo parecido a un CRC, que se calcula sobre esos bits, ¿vale? Es básicamente algo como esto. Esto sería, por ejemplo, un codificador bloque 4.6 sistemático, ¿vale? Veis que hay una parte que es una bueno, parte de esa matriz es una identidad 4x4 porque me deja esos bits que le entran tal cual, y luego esas dos filas que me salen abajo lo que hacen es calcularme la paridad, ¿vale? Eso por un lado. Luego, los códigos convolucionales son quizá un poco más liosos de entender, pero tampoco tanto. La idea es que, como hacíamos los códigos bloque, esa información se nos parte en cachitos de tamaño K, para darnos luego bloques de tamaño N más grande. Pero es que además, internamente tiene una memoria que me va guardando todos los bloques anteriores, de forma que la paridad no solo se calcula en base a los K bits que me acaban de entrar, sino a todos los últimos K grande grupos de K bits que me han entrado antes. En el caso lineal, esto se puede describir simplemente como K registros de desplazamiento sobre los que se hacen N transformaciones lineales. Cuando tienes además el caso no recursivo, toda esta información que está a la salida no vuelve a entrar en la entrada. O sea, el caso recursivo lo vamos a olvidar, porque es un Cristo. Y tampoco son tan comunes. Luego, en cada instante de tiempo, estos K-registros se alimentan de un bit cada uno y producen n bits, ¿vale? O sea que por cada grupo de K bits que me entran, en cada instante de tiempo, salen esos n bits. En general, aunque también hay codificadores convolucionales que son sistemáticos, no es lo corriente,
¿vale? Y aunque fuese lo corriente, tenéis que imaginar que la salida no se va a parecer en nada a la entrada, porque cuando aplicas un código convolucional, lo normal es que veas algo no muy distinto a un soplido de ruido blanco de unos y ceros. Entonces, vamos para allá. Esto, por ejemplo, sería la implementación de un código convolucional 2-3, ¿vale? Por cada 2 bits que le entran, salen 3 bits. Pues hay cierta información extra de paridad. ¿Ves que tiene una memoria de hasta 4 registros? Esto quiere decir que tiene en cuenta los 4 últimos bloques de 2 bits que le han entrado, ¿vale? Este de aquí sería un caso un poco más simple, que sería un código 1-3, que lo que hace es aceptar simplemente un bit y por cada bit que entra salen 3 bits, ¿vale? En particular, el primer bit lo calcula haciendo un short de todos los bits del registro de este desplazamiento que tiene. El segundo, pues solo los 2 últimos bits, y el tercero, el primero y el último. Eso que veis ahí arriba, que pone 111, 011, 101, describe qué bits del registro de desplazamiento se utilizan para calcular esa salida. Esos bits de ahí también se les llama el polinomio generador, ¿vale? Porque se puede describir como un polinomio a partir del operador z, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente eso, temas de notación. La idea es que si tú coges ese vector de ahí y le haces el producto escalar por lo que tienes en el registro de desplazamiento, ¡pam!, tienes una salida de tu codificador convolucional. Vale. Hasta aquí bien. Esto es teoría repaso. Vale. Os he dicho esto, cómo se genera toda esta información. Ahora hay que ver cómo se le da la vuelta para poder recuperar la información transmitida. Bueno, los códigos bloque es bastante fácil, especialmente cuando son códigos lineales, cuando son códigos sistemáticos, ya que la matriz de paridad, lo que nos permite detectar errores, sería una matriz rectangular que tiene n columnas y n-k filas. O sea, nos da n-k medidas de error. Cuando aplicamos esta matriz de paridad, por lo que nos llega, si no hay errores, debe darnos siempre 0. Cuando aparece un 1, quiere decir que algo ha fallado. Pero ojo, eso no es jauja. Puede suceder que por mala suerte el canal perturba la palabra código y lo que sale es otra palabra código. Vale, también es un error. No son perfectos, pero os digo que hasta cierto punto pueden detectar errores. Hay una cosa interesante de esta matriz, ¿vale? Y esta matriz está formada por filas de n columnas, ¿vale? Las cuales se parecen mucho a las palabras código de n bits que estamos transmitiendo por el canal. Bueno, como se parecen mucho a estas palabras que transmitimos realmente, se llama palabras del código dual. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que esas palabras que tenemos en la matriz de paridad, si hacemos el producto escalar por las que nos llegan, si no hay errores, tiene que darnos 0, ¿vale? Eso es la parte del código bloque. En los códigos convolucionales es absolutamente distinto. Lo que tenemos es el algoritmo de Viterbi, que lo que hace el algoritmo de Viterbi es, en base a las palabras código que nos van llegando, intenta deducir la secuencia de bits más probable que mejor explica lo que nos está llegando por el canal. ¿Vale? En el caso ideal, pues se podría recibir muy bien, podría más o menos subsanar los errores, pero bueno, hasta cierto punto. No quiero meterme tampoco en detalles técnicos de cuáles son los límites y demás. Vale, entonces, en el caso, de nuevo, escenario SIGINT Commit. Somos un adversario que lo que quiere es sacar toda la información de ese codificador a ciegas y nadie nos ha dicho nada sobre cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como adversario? Bueno, pues tengo que estimar cuántos bits le están entrando a mi codificador convolucional, que es el que me interesa. ¿Cuántos bits salen a la salida? ¿Cuántos bits tiene la memoria interna del registro de desplazamiento? ¿Qué polinomios se están utilizando? Esto en un caso con ruido, potencialmente puede haber fallos, y esto solo lo puedo adivinar observando el flujo de símbolos que me llegan. Fácil, ¿no? Pues vamos a ver cómo va esto. Bueno, que sepáis que esto ya se investigó por una serie de investigadores franceses del Insta Paris Tech. En particular, estas 4 figuras son claves. Antoine Valenbois fue el que inventó el primer algoritmo. Mélanie Magazin lo mejoró después.
Y luego Matthieu-Clisson y Matthieu-Finias fueron capaces de sacar codificadores convolucionales óptimos, es decir, los más pequeñitos, que mejor hacen la codificación. En general, bueno, todo esto funciona de una forma más o menos igual en todos los casos. Lo que hacen todas sus implementaciones es... Vale, se empieza estimando la redundancia del flujo de información recibida. ¿Vale? Resulta que cuando esa redundancia es lineal, la única redundancia posible son combinaciones de bits de lo que te ha llegado antes. ¿Vale? Pues lo que hacen con esta medida, en caso de los códigos bloque, resulta que la dimensión de las palabras código que nos va llegando, ¿vale?, va a ser siempre menor que su tamaño. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una transformación lineal. Podemos pensar esto como si fuese, yo qué sé, una transformación lineal que nos convierte vectores en 2D a vectores en 3D. ¿Vale? Si yo tengo vectores en un plano 2D y le aplico una transformación, aunque me rote el plano en 3D, el rango de esos vectores va a ser siempre 2. Pues esto es un poco la idea que hay detrás. Y bueno, después de hacer esto, se calcula el rango, y ese cálculo del rango nos dice cuál es la diferencia realmente entre el tamaño de las palabras código y el tamaño de lo que le entra al codificador. ¿Vale? Bien. Hasta ahí más o menos las intuiciones. Ahora vamos a ver cómo se estudia esto. Vamos allá. Yo voy a empezar siempre primero explicando cómo funciona un código bloque, que como son matrices es más o menos fácil de entender, y luego ya paso al caso convolucional, que es un poco más raro. ¿Vale? Bueno, pues la cosa es que en los casos códigos, para estudiar esto voy a introducir el siguiente concepto, que es la matriz RL, que parece algo muy raro, pero no lo es. Imaginaos que tenéis el bloc de notas, ¿vale? Y lo ponéis en ajuste de línea, ¿vale? De forma que os ponéis a escribir en el bloc de notas y cuando llegáis al final del margen derecho, empieza en el siguiente, sin más. Bueno, pues la matriz RL no es más que una configuración de este bloc de notas, ¿vale? Es una matriz que construyes a partir de los bits que te van llegando, rellenando una fila. Y cuando tienes una fila completa, empiezas el principio de la siguiente. Hasta ahí bien, ¿vale? Luego, el rango, recordamos, es simplemente una medida del número de filas o de columnas de una matriz que son linealmente independientes. Entonces, ahora yo pregunto, ¿qué sucede cuando construyo esa matriz con bits que me llegan y resulta que el ancho de esa matriz, es decir, L, encaja con el tamaño de la palabra código? Y no solo eso, sino que la construyo tal que cada palabra código empieza con cada fila, me queda alineada. Pues lo que tenemos es algo como esto. ¿Vale? Resulta que nos queda que en el caso 4 o 6 que hemos visto antes, los bits originales nos quedan a la izquierda y los dos que nos quedan al final son los bits de paridad, pero es que además resulta que se da lo siguiente. Esos bits de paridad son linealmente dependientes de los 4 anteriores. Por lo tanto, si yo calculo el rango de esa matriz, que en el caso general podría ser hasta 6, en este caso es 4. Entonces, así a lo tonto ya sabemos que ese código bloque tiene n igual a 6, k igual a 4. Mirando solo los bits, nadie me ha dicho nada. Vale, esto en el código bloque. Los códigos convolucionales es un poquitín más complicado, ¿vale? Aunque bueno, también se puede entender. Vamos a ver. Vale, aquí para entenderlo tengo que partir de la siguiente intuición. Y esto es la clave de todo el desarrollo que viene después. Vamos a pensar que un código convolucional es realmente, un codificador convolucional, perdón, es realmente un sistema que lo componen dos subsistemas distintos. Hay uno que a cada bit que me entra me escupe un bloque de k grande bits con todo lo que tiene en el registro de desplazamiento, ¿vale? Y luego esos k grande bits se les aplica una operación de proyección, es decir, le aplico una matriz rectangular que lo que hace es reducirme ese vector de k grande bits a uno más pequeñito de n bits. En general, k grande es más grande que n de salida. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, y luego lo volveré a recordar. Lo que va saliendo, esos vectores de k grande bits que van saliendo del registro de desplazamiento pertenecen a un espacio vectorial que tiene en general dimensión k grande. Y esto es fácil de ver. Supongamos que le estoy metiendo siempre ceros a ese registro de desplazamiento y de repente aparece un 1 solitario y vuelven los ceros. Entonces, desde que aparece el 1, el registro va a escupir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
01, 000000, 001, 0000. Después de K grande pasos de tiempo, lo que tengo es una matriz cuadrada de K grande por K grande. Y el rango de esa matriz es la identidad. Por lo tanto, hasta ahí nos pueden llegar vectores que tienen rango K grande, ¿vale? Y luego, bueno, yo cojo y lo que hago es aplicarle esa matriz de proyección que nos pasa de K grande N a N, perdón, que de K grande a N, y el resultado es vectores que tienen como mucho rango N. ¿Vale? ¿Qué es esa matriz de proyección? Pues son simplemente los polinomios generadores, ¿vale? Son lo que nos coge todo el contenido del registro de desplazamiento y le aplica pues, ese producto escalar por cada salida, ¿vale? Perfecto, pues está igual. Vale, entonces, vamos a construir ahora la matriz RL. Vamos a coger nuestro bloc de notas, ¿vale? El registro de desplazamiento genera, por cada bit, como hemos dicho antes, K grande bits. Y de nuevo, estos vectores pertenecen a un espacio que tiene dimensión K grande. Y bueno, lo proyectas y queda en general, pues eso, un tamaño N. Perdón, están en rango N. Entonces, ahora yo pregunto, supongamos que empiezo a incrementar el tamaño de mi matriz RL de N en N, de forma que en mi matriz, de mi bloc de notas, en la misma fila, me cabe un número entero de palabras código, ¿vale? En general mayor que 1. Pues entonces pasa lo siguiente. Vamos a ver. Caso L igual a número entero por N. En este caso A igual a 3. Cada fila me caben 3 palabras código. Es una matriz, efectivamente, cuyas palabras son una fila tras otra. O sea, que sepáis que esto debería tener como un efecto de desvanecimiento y podría leerlo antes de que apareciese, pero no sé qué pasa, efecto demo, ya sabéis cómo van las cosas. Pero bueno, entonces, esa matriz que os he enseñado antes, que son simplemente palabras código una tras otra, se puede ver como algo que se calcula a partir de las salidas de mi registro de desplazamiento, a partir de una matriz cuyas filas son salidas de mi registro de desplazamiento, ¿vale? Esas S que veis ahí, pues son simplemente eso. Ese sub0 pues serían todos los bits que hay en primer instante. X0, X1, X2, X3, S1 pues sería el estado del registro de desplazamiento después de descartar el bit más viejo. Y solo tengo bits del 1 al que sea. Siguiente fila, pues los mismos bits, pero descartando el otro. Y me queda desde el 2 al tanto, ¿vale? Vemos un poco la idea. No tiene más. Es simplemente agrupar todas las filas de mi registro de desplazamiento en una matriz. Y encadonándolas una tras otra, ¿vale? Bueno, pues resulta que esa matriz de transformación que tengo que aplicarle a la matriz S, formado por todos los estados de mi registro de desplazamiento, no es más que una transformación que tiene A por N por A por K. Es decir, es una matriz diagonal, y en la diagonal lo que tengo son varias copias del proyector, ¿vale? Que lo que me hacen es, me convierte el primer fragmento, la primera fila, en una palabra código. Me convierte la segunda fila, o sea, perdón, el de la segunda columna, perdón, en otra palabra código. La tercera columna en otra palabra código, etc. ¿Vale? O sea que, viendo esto, sabemos que el rango de esa matriz es simplemente A por N. ¿Vale? Es importante este dato. La transformación entre la matriz que tiene las ideas del registro de desplazamiento y la matriz que tiene las palabras código es A por N. ¿Vale? En este caso, 3 por N. 3 por 2, 6. Vale, vamos a suponer el siguiente caso particular. Supongamos que esas copias esos estados del registro de desplazamiento los agrupamos de forma que me quepan K grande en cada fila, ¿vale? Por ejemplo, caso K grande igual a 4, pues lo que hacemos es construir una matriz S que va a tener 16 columnas, ¿vale? 4 veces los 4 bits de cada estado. Entonces, la pregunta es, aquí, en lo que vemos en estados de la matriz de desplazamiento, ¿cuántas columnas diferentes hay? En realidad, solo 7, ¿verdad? O sea, tenemos desde la 0 hasta la 6, la 1 me aparece 2 veces, la 2 me aparece 1, 2, 3 veces y así, ¿vale? Esto quiere decir, mirando así a ojo,
que esta matriz puede tener como mucho rango 7, ¿vale? En el caso general, lo que quiere decir es que en cada estado de mi registro de desplazamiento, lo que hemos hecho ha sido ver la entrada actual y las k grande menos 1 anteriores. Entonces, después de k pasos de tiempo, que es lo que estamos metiendo aquí, lo que he visto son las 2k grande menos 1 anteriores, ¿vale? Pues aquí aparece la magia. Si yo a esto le aplico esa transformación que os dije antes, que era una matriz formada por bloques en la diagonal, que va a tener en general rango n por a, en este caso a igual a k grande, nk, con n mayor o igual que 2, porque debajo de 2 no es un código, es un churro. Resulta que eso pues, me va a poner una cota al rango, ¿no? Bueno, pues fíjate que el rango de RL puede ser hasta nk, con n mayor o igual que 2. O sea, puede ser 2k o 3k y no sé qué. Pero como yo esa salida la calculo en base a esa matriz que tiene rango 2k menos 1, lo que voy a observar es que esa matriz RL va a tener un rango menor a su ancho, ¿vale? Aparece un déficit de rango. Bueno, pues cuando yo me pongo a calcular los rangos de lo que me va llegando para distintos anchos de esta matriz, tan pronto veo un déficit, ya sé que ese tamaño está relacionado con, la configuración de mi codificador. En particular, este déficit lo vamos a observar cada vez que incrementemos el ancho de esta matriz en n bits, ¿vale? ¿Por qué? Porque n bits a la salida implica que se ha metido un bit en el registro de desplazamiento, ¿vale? O sea que lo que tenemos siempre es que hay un déficit de rango cada n. Entonces, esto ya nos permite conseguir un algoritmo para calcular todos los parámetros de tamaño, salvo los polinomios generadores, ¿vale? Vamos a asumir el caso k igual a 1, porque el caso k mayor que 1 son los casos en los que tenemos generalmente códigos con puncturing, y esa parte la estudió mejor, la estudió mucho más, el Mathieu Clouseau y Mathieu Finias, que lo describen mucho mejor. Entonces, la idea es, asumo k igual a 1, ¿vale? No me voy a liar. Se capturan varios bits, ¿vale? Y empiezo a construir varias matrices RL con tamaños que van desde 2 hasta la raíz cuadrada de lo que me ha llegado. Y entonces, mido el rango de esa matriz. Tan pronto veo, cuando encuentre el primer déficit, ya sé cuál es mi n por k grande. Y sigo incrementando el tamaño de RL. El segundo déficit de rango me va a suceder cuando él es incrementado en n unidades, ¿vale? Después de encontrar el primer déficit de rango y el segundo déficit de rango, tengo n por k grande y tengo n. Dividiendo el primer déficit de rango por la distancia hasta el segundo déficit de rango, tengo k grande. O sea que ya tengo n y k grande. Y asumo k igual a 1, ¿vale? Bien. Primera parte complicada, arreglada. Vamos por lo siguiente. Aquí empieza la chicha. Esto es lo duro. A ver, aquí tengo que hablar del código dual, que lo mencioné antes. Bueno, entonces, la idea es que lo que tenemos en la matriz de paridad son palabras del código dual, ¿vale? Son grupos de n bits que yo cuando los multiplico por las palabras código me tiene que dar 0 si no hay ruido, ¿vale? Son básicamente vectores que son ortogonales a las palabras código. ¿Esto qué quiere decir realmente? Bueno, esto lo que sucede es que hay un subespacio vectorial de dimensión n-k, o sea, de dimensión igual a la cantidad de bits de paridad que hay, que nos permiten hacer pruebas sobre los errores que pudieron haber sucedido en la transmisión. En general, todo este subespacio se le llama el código dual, como comentaba antes, y bueno, sin más, lo que ya había comentado. Vale, o sea, esto por ejemplo es lo que tendríamos en un receptor, ¿vale? Tenemos que por cada palabra código que me llega, yo multiplico eso por esa matriz de ahí. Los bits de arriba me quedan tal cual, y esos bits de abajo, eso que veis ahí en gris, serían palabras del código dual que al multiplicarlos, hacer el producto escalar por cada palabra código, si no hay errores, Serapio. Vale. Todo esto es muy divertido, pero ¿para qué vale?
Bueno, pues la idea es la siguiente, ¿vale? Si yo me pongo a estudiar palabras código, ¿vale? Yo puedo encontrar una base ortogonal a todas esas palabras, ¿vale? Esa base ortogonal es una base del código dual. Si yo repito, yo además sé que esa matriz de paridad por los polinomios generadores nos va a dar 0, ¿vale? Porque los polinomios generadores son un caso particular cuando metes una identidad, ¿vale? Un 1 y todos ceros. Bueno, pues si yo calculo, palabras ortogonales al código dual, lo que tengo es una base del código generador, ¿vale? El código real. Bueno, pues esto que sepáis que esta base de aquí se obtiene siempre salvo rotación, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si yo cojo bits de entrada, k bits, y los desordeno, el resultado va a ser, pues, un bloque de bits que en principio es válido. Me lo transforma y me da una palabra código que se corresponde con esos bits alterados. Entonces, esta ambigüedad la vamos a tener siempre. Siempre que k sea mayor que 1, va a haber una ambigüedad de rotación. Esta no la podemos adivinar de ninguna manera. La única forma es probando, ¿vale? En los códigos convolucionales la cosa empieza a complicarse. A ver, entonces, volviendo a tener en cuenta lo del álgebra lineal y todo esto. Los códigos bloque, la matriz G no es más que eso, una matriz en la que los productos son ANDs y las sumas son operaciones O exclusivo. En los códigos convolucionales, esto es realmente sobre un anillo de polinomios. Y aunque la suma sigue expresándose como un O exclusivo, ya no hay un producto. Lo que hay es un producto de polinomios que, si trabajamos con vectores, se parecen mucho a una correlación o, en función de cómo lo cojas, una convolución de esos dos vectores, una convolución binaria. De ahí lo de códigos convolucionales. Bueno, que sepáis que toda la matemática que involucra convoluciones de vectores binarios es horrible. O sea, es horrible, es un lío. No intentéis hacer cuentas en el papel porque os vais a perder. Es un desastre. Y creo que, me sentí bien al ver que yo no era la única persona que sufrió esto. Muchos telecos antes que yo lo sufrieron y inventaron el formalismo del operador D, que es una forma de representar vectores binarios de forma que las convoluciones salen solas. Y os voy a explicar en qué consiste esta notación, que para mí es magia. Bueno, entonces, ¿qué es el operador D? Bueno, el operador D es una cosa así un poco abstracta, pero digamos que lo que representa es un bit, ¿vale? Que vale 1 después de un paso de tiempo, ¿vale? Un paso de tiempo inmediatamente posterior al actual, ¿vale? Entonces, un polinomio en D lo único que representa son distintos bits en el tiempo, ¿vale? En particular, ese vector de bits que tenéis aquí es 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que es a lo largo del tiempo, se puede expresar como D elevado a 0, ¿vale? Es decir, un 1 en el instante 0, D un 1 en el instante 1, D al cuadrado, un 1 en el instante 2, luego no tenemos un 1 en el instante 3, tenemos un 0, en el 4 hay otro 1, en el 5 hay un 0, no hay nada, y luego en el instante 6 tenemos pues otro 1, pues es D a la sexta. ¿Por qué eso es todo guay? Bueno, pues yo cojo ese polinomio y si yo cojo y lo multiplico de nuevo por D, lo que hago es incrementar todos los exponentes en una unidad. Eso quiere decir que lo que estoy haciendo es desplazar toda mi secuencia un bit a la derecha. Entonces ya sabemos que producto por D es retrasar mi secuencia. Bueno, pues resulta que si tú coges dos polinomios de este estilo y los multiplicas, lo que estás calculando es una convolución binaria. Y es simplemente hacer cuentas con polinomios y te olvidas de lo demás. O sea, lo demás es magia negra. Esta es la notación, esta es la forma de hacerlo, ¿vale? Lo digo porque lo pasé muy mal para llegar hasta aquí, porque esta notación yo no la conocía y tuve que hacer como ingeniería inversa estos papers para saber realmente lo que significaba. Pero bueno, la idea es esa. Sin más, producto polinomios, convolución. Ahí queda. Vale, entonces, ¿qué encaje tiene en la descripción matemática de un código convolucional? Bueno, pues me queda que cada coeficiente de la matriz generadora, que ahora va a ser de polinomios, representa justamente el polinomio generador, la convolución que hay que aplicarle a los bits de la entrada, ¿vale? Los bits de la entrada se van a escribir como otro polinomio, ¿vale? Simplemente es una descripción polinómica de los bits, como hemos visto antes.
La salida también se puede escribir como otra expansión polinómica, como hemos visto antes. Luego, cuando le quito el índice, bueno, eso es simplemente para referirme a todos los bits agrupados en palabras código. Y bueno, veis que se calcula así, sin más, es entrada, o sea, la secuencia de entrada por el polinomio generador que se corresponde con la entrada 0, la segunda por la entrada 1, y así y demás. Y bueno, además sucede que en muchos codificadores convolucionales K es igual a 1, ¿vale? Por cada bit, palabra código. Un bit, palabra código. Entonces, lo que tenemos es que simplemente la secuencia de entrada multiplicada por el polinomio generador de la salida correspondiente. Pues así. Entonces, resulta que en este tipo de códigos también hay un código dual que nos permite hacer este truco, solo que es un poco distinto. Siguiendo el ejemplo anterior, pues, de nuevo, tener una base para el código dual es muy fácil, ¿vale? Simplemente buscar vectores que sean perpendiculares de esta forma tan rara a la salida, ¿no? Simplemente tomamos filas de RL, ¿no? Y buscamos vectores perpendiculares a las mismas, ¿verdad? No, o sea, para nada, para nada. Y esto lo pongo aquí porque esto fue otro de mis, ¿sabes? De mis grandes tropezones cuando estuve leyendo estos papers. A ver, hay que buscar vectores perpendiculares, pero en el sentido de la convolución, ¿vale? O sea, tenemos que buscar vectores tales que su convolución por otro vector, por otra respuesta al impulso, me dé 0. Bueno, pues de nuevo, esto con la notación de productos de polinomios es bastante fácil y me queda un sistema de ecuaciones en cada retardo que tiene esta pinta, ¿vale? Parece un poco feo, pero bueno, cuando separáis eso por retardos, os queda una matriz de Toeplitz, o sea, con varias diagonales, que os va a dar como soluciones todos los vectores de paridad, ¿vale? Que bueno, en el caso k igual a 1, es obvio, tiene que haber n-1 soluciones de k, que se corresponden a la dimensión del espacio ortogonal. Bla, 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 bla. Ojo, o sea, es importante tener en cuenta que estos polinomios, ¿vale? Tienen grado n por k grande menos 1, ¿vale? Porque al final estos polinomios actúan sobre toda la palabra código. De ahí que sea no solo el tamaño de esto, sino también por todas las salidas. Vale. Y bueno, obtener una base para G, en base a esto, pues es de nuevo hacer la misma idea. Es buscar algo que sea perpendicular a esas palabras del código dual, perdón, a esos vectores del código dual, que resulta que, y esto es lo fascinante, en el caso k igual a 1, como no hay ninguna ambigüedad, la única rotación posible de un bit es multiplicarlo por 1, o sea, es la identidad, sabemos sin ambigüedad los polinomios generadores de este código. Y lo vuelvo a decir, afortunadamente, esto, salvo puncturing, es la norma. Entonces, se acabó la matemática, ¿vale? Ya sabemos lo que pasa aquí. Lo que pasa es que yo recibo bits, hay un código convolucional, no sé nada de él, me pongo a analizarlo, hago magia y pasan cosas, ¿vale? Y puedo luego decodificarlo. Entonces, ¿cómo hice esto? Bueno, me corre una pequeña herramienta en C que se llama ccCrack, que hace todas estas cuentas. Además, como lo que suelo tener yo a la salida son básicamente series de símbolos, no tengo bits, no sé cómo se taguean, esto me calcula automáticamente las 2n factorial. No, espera, 2n factorial no, eso es realmente 2 a la n. Ahí falta un superíndice. A las 2 a la n factorial asociaciones entre símbolos y grupos de bits. ¿Vale? Entonces, para cada etiquetado me hace el truco de los déficits, me busca los polinomios generadores en base al algoritmo anterior, patatín patatán, y luego además lo que hace es me resalta aquellos que son más probables. Es decir, si me dice que k es igual a 1, es posible que sea este, ¿vale? Si además es código Gray, como los etiquetados con código Gray son muy, muy, muy comunes, también me los resalta. Y los demás, bueno, me los deja por ahí. Y luego esto, ¿cómo lo valido? Pues se lo aplico a un decodificador de Viterbi. Y si no da errores, o da muy pocos errores, pues puedo asumir que ha dado en el clavo. Vale, ¿cómo he validado esto? Bueno, pues esto lo valido descodificando la señal LRPT, que es de un satélite meteorológico ruso, el Meteor M2, que os voy a enseñar ahora, que no capturé yo, o voy a repetir, no lo capturé yo, no he roto la ley, Si hay alguien aquí de las fuerzas con posibilidad del Estado, no he capturado nada, me lo bajé de una página web que se llama SIG ID Wiki, y os la podéis bajar vosotros.
para jugar, ¿vale? Está claro, nadie me va a detener. Bien. ¿Ahora? Vale, perfecto. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿cuánto nos queda? 20 minutos, ¿no? Vale, bueno, pues para esto lo que voy a hacer es hacer como, bueno, desde el proceso de que cojo la captura, hago toda la demodulación a ciegas y rompo el código, ¿vale? Entonces esto se va a hacer más o menos así. Digo más o menos así porque, por cierto, estoy asumiendo ya que esto probablemente rompa y tenga que repetirlo, porque como la señal tiene ruido, a ver si lo puedo poner aquí más o menos en grande. Vale, perfecto. Bueno, esto es Suscan. A ver, me voy a sentar porque esto, si no... Esto es Suscan, ¿vale? Esta es la herramienta que me ocurre para hacer análisis a ciegas de señales digitales. Ya la configuré para que me trabajase sobre la señal de satélite ruso este Meteor, ¿vale? Bueno, eso que veis ahí, vamos a ponerlo bonito, porque, bueno, si puedo, que si no, no me entero. Así, vale, perfecto. Fuera estos los canales. Vale, esto que veis aquí es la señal de LRPT. Es una señal modulada en fase de la que yo a priori no sé nada, ¿vale? Entonces, desde Suscan lo único que tengo que hacer es coger, selecciono toda la banda ocupada por la misma, y le digo, bueno, espera, vamos a coger un poquito más. Necesitemos un poco de guarda. Así. Vale, entonces voy yo y le digo, vale, pues me vas a analizar esto como PSK, ¿vale? ¿Por qué me has hecho esto? Espera. Madre mía. O sea, qué poca resolución tiene esta parte. A ver, sí, así. Jolín. Es duro GTK, es muy duro, ¿eh? Es muy duro. A ver si al menos puedo maximizarlo por aquí. Da igual. Bueno, pues os cuento. A pesar de lo poco que se ve. Vamos a ver. Le aplico el ciclo estacionario y yo lo que veo aquí es que con estos picos sé que hay algún tipo de periodicidad muy marcada. Bueno, pues esta periodicidad la puedo detectar a ciegas y me va a decir que hay algo que se repite unas 72.000 veces por segundo. Pues le digo, vale, me quedo con ese valor y ese valor se me ha inyectado aquí abajo, ¿vale? Efecto demo. Impresionante. Vale. Entonces, le digo que me muestre y ahora mismo me está muestreando ese canal a 72.000 baudios, o sea, 72.000 baudios, ¿vale? 72.000 veces por segundo. Más cosas. Yo sé que esto es en fase, pero claro, no sé la dimensión de mi constelación, no sé cuántos puntos tiene. Entonces, si yo cojo y elevo la señal al cuadrado, lo que estoy haciendo es que si las fases, por ejemplo, están entre 180 y 0, ¿vale? Al elevarlas al cuadrado deberían salirme 0 y 360, o sea, 0. Debería aparecer una componente de continua. Como yo no veo tal componente de continua, no creo que sea 2. Sin embargo, al elevarla a la cuarta potencia de la señal, las fases que son 90, 180, 270 y 0 me quedan todas múltiplos de 0, o sea, múltiplos de 360. Por lo tanto, aparece una componente continua muy fuerte. Entonces, tengo indicios de que esta señal es efectivamente QPSK, ¿vale? Pues le digo, mira, me vas a utilizar un bucle de costas de orden 2, o sea, QPSK, y me vas a hacer sincronización del reloj utilizando el método de Garner, ¿vale? Y ahora, evidentemente, efecto demo. Sí, lo puse aquí. Ah, no, lo tengo manual, perdón. Vale, sí. No, esto está... Vale, así, perfecto. Ahora, vale. Vemos en la constelación QPSK. Perfecto. Esto está guay, pero faltan cosas, ¿vale? Aquí falta un tema de filtro adaptado y faltan otras cosas. Aquí, bueno, un poco a ciegas, le puedo meter aquí un filtro de coseno alzado y jugar aquí con el roll-off hasta que vea más o menos que se aumenta el SNR. ¿Cómo puedo aumentar el SNR? Bueno, pues lo puedo aumentar reduciendo un poco el ancho de banda del bucle hacia atrás que me permite sincronizar contra esta señal. Por ejemplo, en el bucle de costas puedo reducir aquí esto a 500 hercios y más o menos me lo sigue haciendo bien, o sea que entra menos ruido. Y lo mismo en el bucle del método de Garner, que al fin y al cabo sigue siendo un sistema realimentado hacia atrás. Puedo, pues bueno, meter aquí menos 20 dB
y lo reduzco también un poquito. Y si voy aquí al histograma, vemos que la decisión me la está haciendo genial. O sea, vemos que aquí abajo apenas hay errores, ¿vale? Entonces, cruzo los dedos, asumiendo de que en todos los bits que voy a capturar es muy difícil que haya error y caña. Vale, pues eso que veis ahí, en distintos tonos de gris, representan distintos símbolos, del 0 al 3, ¿vale? Entonces, yo esto lo guardo en un archivo de texto, que son simplemente esos numeritos del 0 al 3. Y aquí me vais a perdonar porque tengo que ver dónde lo voy a guardar. Vale, aquí. Perfecto. Para que me creáis. Vale. Lo guardo. Esto ya me da igual. Bueno, me da igual, no, lo voy a dejar encendido por si acá. Y me meto en la carpeta. Documents, vale, perfecto. Documentos. Ya no veo nada, estoy haciendo las ciegas, ¿eh? Vale, bueno, pues lo que hago es ejecutar ccrack. Bueno, ¿cuántas Cs van? Vale, ccrack. src ccrack. Vale, perfecto. Bueno, esa es la ayuda del programa. Pues yo lo que hago es decirle, ahora te tragas los símbolos que he capturado. Y al toque me dice esos polinomios de ahí. 121,91 con 11110. Bueno, en binario es código Gray, código 12, k igual a 7. ¿Es esto verdad? Pues lo vamos a comprobar. Yo me he bajado aquí la documentación del Meteor. Google Chrome. A ver. Vale, esta es la documentación de cómo demodelar esta señal, que nos lo ofrecen los propios responsables del Meteor, son muy amables. Si buscamos aquí convolutional, veis que efectivamente nos queda ratio 1, 2, 7 bits de memoria y polinomios 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y vamos a ver la salida otra vez. No, mira. ¡Ah! Toda la salida asquerosa. ¿Veis? Los clavó. Los clavó no. Pues así. Bien, fin de la demo. A ver. Ahora cómo hago para recuperar esto donde estaba antes. Vale. Vale. Todo esto suena a magia, ¿verdad? Bueno, pues de magia nada. Aquí hay limitaciones técnicas importantes que me he saltado adrede. En particular, bueno, de hecho me voy a cambiar de aquí. No tengo aquí el... Vale, a ver, esto no es jauja. La magia no existe. O sea, yo creo que es una de las primeras cosas que se aprende como ingeniero. La magia no existe. Esta implementación la hemos hecho en base a hard decisions, ¿vale? Estoy asumiendo una cosa que es mentira, que es que recibo la señal sin ruido. Jaja. ¿Vale? De hecho, en particular, la presencia de ruido para este algoritmo es catastrófica. O sea, me destroza toda la redundancia lineal que pueda haber. Por lo tanto, esto no nos vale. Sin embargo, existe una implementación basada en soft decisions. Es decir, lo que hacemos es construir una base dual buscando vectores que sean lo más ortogonales posible, ¿vale? Es decir, buscando que tengan un número suficientemente grande de ceros cuando haces el producto escalar. Y luego, bueno, esta implementación no tiene en cuenta los puncture codes, que es Maciej Clisó y Maciej Finas los que estuvieron trabajando con esto, que nos permiten trabajar ya con códigos que tienen un ratio un poco menor. Hay una selección basada en los candidatos que tienen menor memoria y demás. Que sepáis que, bueno, lo que decía antes del caso del ruido,
Esto es bastante general, bastante fácil, más de lo que parece, y ya que el resto del algoritmo es igual, porque cuando asumes que tus palabras del código dual son correctas, lo demás es simplemente tirar cuentas. Esto está aquí. Futuras líneas de trabajo, pues evidentemente esto va para mi bicho, para Suscan. La idea es que en Suscan tengamos una herramienta que sea rompe, sin más, en plan autopound, venga, paf. Y bueno, también incluir de paso un decodificador de Viterbi para validar todo esto. Y bueno, nada, esto tendrá lugar, que sepáis, hasta que Suscan se porte a Qt, porque GTK es basura. O sea, si vais a implementar una interfaz gráfica para algo, ni se os ocurre utilizar GTK. GTK es basura. Y bueno, sin más, como el core de Suscan está totalmente desacoplado de la interfaz gráfica, es cuestión de tiempo. Y de paso, ya que estamos aquí, todos, aprovecho, pues alguien está interesado en este proyecto, que él también puede hacerlo de invitar a gente a proyectos, pues yo también. Sois libres de contribuir, ¿no? Y estoy seguro de que al acabar el congreso van a llegar un montón de pull requests y de peticiones de contribución y demás, ¿no? Pero bueno, mi idea es eso, tan pronto acabe temas de exámenes y demás, empezar a trabajar con esto este verano y a ver si todo va bien y tengo la parte de la interfaz gráfica más o menos lista. Tan pronto tenga esa parte, pues ya le meteré toda la burrada esta de SIGINT y COMINT y romper y demás. Y esto hasta aquí. ¿Preguntas? Ahí viene al fondo. Qt. Ah, sí, ya, no, pero bueno, sí. Bueno, gracias. Entonces, si GTK no vale, ¿qué alternativas recomienda para operar? Qt. Definitivamente Qt. A ver, yo os voy a decir una cosa. Yo en general utilizaba GTK porque como soy un programador de C desde hace mucho tiempo, utilizar una interfaz un toolkit cuya API solo está en C++ me tiraba muchísimo para atrás. Sin embargo, después de haber implementado el waterfall en GTK y haberme dado cuenta de que no hay forma humana utilizando todo lo que es la API de Cairo para dibujar de que eso funcione bien sin sobrecargarme las X, al final estuve mirando alternativas, me fijé en GQRX, que utiliza una implementación que va directamente por Pixbufs. Resulta que Pixbuf en GTK queda obsoleto. Al final tuve que rendirme a la evidencia y la cosa hay que hacerla directamente con Qt. No me gusta, lo vuelvo a decir porque es C++, yo soy un hombre de C, pero es lo que hay. En el caso de la demo que has hecho, salía un código de k igual a 7. Pero o sea, muchas veces se usan caches que son altísimos, de más de 200 o 300. ¿Tarda tan poco si porque tendrá que hacer muchas pruebas, supongo, ¿no? Sí, a ver, en particular tienes que tienes que hacer estas cuentas aumentando la matriz RL cada vez. Y cada vez que haces eso, tienes que hacer un cálculo de rango. Echa cuentas. O sea, esto se hace por eliminación gaussiana. O sea que al final lo que tenemos es algo que debe ser, no me acuerdo cuál es la cuota, n cuadrado, podría ser operaciones. Sí, pues échale. Por cada tal, n cuadrado. A ver, vamos a suponer, sería alrededor de n cubo, k igual a 200 con n, ¿cuánto le podemos dar? ¿2, 3, 4? Pues igual tienes que hacer ahí no sé, varios millones de operaciones. No lo he probado con K grande, me gustaría hacer un benchmark. Mi sospecha es que va lo suficientemente rápido como para poner una ventanita que diga rompiendo, ¿sabes? Y que el usuario no se desespere y que en plan me tiene algún tipo de umbral. Pero efectivamente, o sea, es consecuencia de las eliminaciones gaussianas. Va a ser lento. Pero bueno, si tienes por ahí alguna captura o lo que sea, una captura que te hayan pasado que no hayas capturado tú porque eso es súper ilegal, de algo que tenga un K muy, muy, muy grande, o sea, yo estaría encantado en hacer la prueba y ver cómo tal, porque es que es eso, o sea, me falta el benchmark, ¿sabes? O sea, yo quiero utilizar una cosa que más o menos funcionase, pero claro, ¿dónde encuentras tú ese tipo de capturas? Entonces, si tienes por ahí alguna, pues te estaría muy agradecido.
Sí, yo tengo una cosa que no es tanto una pregunta, sino yo pensando en voz alta, a partir de lo que has dicho. Y es que en el fondo este estudio que haces sobre la deficiencia de rango de la matriz RL se basa en que tú en la entrada del codificador estás metiendo cosas que no tienen ninguna relación lineal entre ellas. Eso es un problema. Que son, por así decirlo, pseudoaleatorias. El caso más Efectivamente. sencillo es pensar si metes ceros en tu codificador, pues generalmente van a salir ceros a la salida y no te va a servir de nada. La gracia es que en sistemas reales generalmente lo que metes al codificador viene de un scrambler. Exacto. Entonces, de ahí con que captures un gran número de bits, estadísticamente vas a tener que al menos un trozo que te montas ya tiene toda la independencia lineal. Efectivamente, efectivamente. A ver, todo esto funciona porque, como bien dice Dani, suele haber un scrambler. O sea, lo que se le hace a un scrambler es básicamente una suma sobre la señal de bits original. Esto, si lo vemos en el caso, por ejemplo, de vectores reales, lo que estamos haciendo es hacer una transformación afilineal sobre lo que nos está llegando. En ese caso sí, tan pronto alguien decida no meter un scrambler, todo se estropea. ¿Qué sucede? Que afortunadamente tener un codificador convolucional sin scrambler es, al menos en PSK, muy mala idea. Porque entonces es muy fácil que sincronices mal. Entonces, sí. A ver, yo ahora sobre la primera herramienta que has sacado, cuando has puesto el espectro, has capturado la señal Sí. y has dicho, parece un PSK, un PSK4 y tal. ¿Qué ocurriría si se está utilizando una modulación mucho más compleja? Yo, por ejemplo, sé que ahora mismo ya hay algún radioenlace funcionando que está utilizando pues, 2048 QAM. Entonces, Vale. cuando se usa una modulación mucho más complicada, Claro. ¿cómo sería de difícil intentar al menos saber qué es lo que están transmitiendo? A ver, buena pregunta. A ver, yo creo. Es que, a ver, Suscan ni de lejos es una idea buena. No quiero aquí, ¿sabes?, pillarme un crédito, o sea, tomar crédito de algo que no me corresponde. Suscan se basa en la idea de un programa muy viejo que había para Windows, que lo desarrolló un señor ruso ya fallecido, que se llamaba Signal Analyzer, ¿vale? El cual tenía un montón de pruebas y de distintas heurísticas para sacar este tipo de cosas. En el caso de QAM no tengo la menor idea, y lo voy a decir así, no tengo la menor idea de cómo se podría hacer, pero estoy segurísimo de que hay heurísticas que se documentaron, porque vamos, que se implementaron ya, ¿vale? En el peor de los casos, habría que hacer fuerza bruta. Si mal no recuerdo, QAM suele sincronizar directamente vía transformada de Fourier, ¿no? O algo así. Me sonaba que no había sincronizadores tipo costas, era una cosa un poco rara. O sea, claro, entonces en ese caso... Lo que pasa si tienes una constelación mucho más compleja que 8 PSK, es que en general no puedes recuperar la fase de la portadora haciendo todos estos trucos de elevar a una potencia. Por ejemplo, con QAM es imposible, porque no puedes, queda porque tienes varias todo cosas. alineado, claro. Entonces, un sistema de recepción colaborativo, como has dicho al principio, que conoce exactamente el protocolo, lo que hace es apoyarse en símbolos piloto. Si uno está haciendo ingeniería inversa, pues habría que intentar recuperar esos símbolos piloto haciendo autocorrelaciones de la señal y requeriría cierto trabajo, pero en principio es posible. Bueno, cierto trabajo, o sea, y hago cosas muy, muy cerdas. O sea, si yo cojo toda la señal y me pongo a hacer autocorrelaciones vía transformada de Fourier, no creo, o sea, costaría, pero no sería tan terrible. O sea, si la cosa va por autocorrelación, soy optimista. Todo lo demás es meter un umbral para no pasarnos de frenada y tener ahí, yo qué sé, igual 1 megabyte de transformada de Fourier. Pero se podría hacer, o sea, se podría hacer. Pero claro, ¿dónde están los colaboradores? ¿Ahora? Bueno, pues esta ya es una pregunta un poco de periodista. ¿Esta técnica funciona con señales con scrambling? Ya solo falta el poder reversear el scrambling. ¿Hay trabajo en eso? De hecho, sí. De hecho, sí. A ver, el scrambling, la idea es que se utiliza siempre pues, para dispersar la señal, ¿no? Para intentar un poco distribuir la energía en todos los símbolos.
Bueno, como sabéis, por lo general hay dos grandes tipos de scramblers, los multiplicativos y los aditivos. Lo bueno de los multiplicativos es que son autosincronizantes, o sea, da igual dónde lo apliques, que lo que te va a salir es el flujo de bits original. Los aditivos son un poco más complicados, porque tienes que saber exactamente dónde empieza la secuencia respecto al flujo de bits para que salga. Entonces, en la charla que di el fin de pasado en la Rooted, donde describía un poco todos los pasos, la parte de romper el scrambling la rompía vía correlación con la señal original. Y se basa en lo siguiente. Si yo cojo mi salida del scrambler y se la sumo al flujo de bits scrambleado, si no encaja, lo que voy a tener es, de nuevo, una proporción de bits más o menos la misma, ¿vale? Es como si estuviese scrambleando 2 veces. Sin embargo, si encajo, ¿vale? En donde empieza, lo que estoy haciendo es realmente deshaciendo el scrambling. Si tiene sentido verlo aplicado, lo que va a ver es de repente un desequilibrio brutal entre unos y ceros. ¿Eso cómo se ve? Pues eso se ve que en la transformada de Fourier, cuando hagas la correlación con esto, que va a haber ahí un pico justamente en el retardo. Entonces, en eso se basa, ¿vale? ¿Qué sucede? Esto asume que hay mucho desequilibrio entre ceros y unos en la señal, lo cual suele suceder, lo cual suele ser la razón por la que metes un scrambler. Si eso no se cumple, por ejemplo, un stream cifrado, adiós muy buenas. O sea, chao, pero en fin, es lo que hay. Nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias. A vosotros.